Bueno, buenas tardes. En primer lugar, saludarlos a los compañeros de funcionarios de la Facultad de Medicina y agradecerle al decano por la invitación. Me han pedido que les hable sobre la reinserción laboral en épocas de pandemia y evaluar juntos el riesgo de esta reinserción. Esta es la agenda, los conceptos generales de la epidemia en nuestro país, la pirámide de riesgo laboral, las medidas de prevención, y ahí vamos a hablar de uso de máscaras, higiene de manos, la limpieza del entorno, luego vamos a referirnos a los conceptos de las 3C para evitar los brotes y algunas reflexiones finales. Ustedes habrán visto estas gráficas, se socializan mucho en las redes. Estos son los casos diarios confirmados de COVID-19 por millón de personas. Cuando hablamos de SARS-CoV-2 nos referimos al virus que produce la enfermedad. La enfermedad se llama COVID-19. Estas son las gráficas, ustedes ven cómo Chile, Panamá, Bolivia, Argentina, Brasil están en ascenso. Costa Rica la pusimos en esta gráfica porque es un país que se parece bastante en algunas cosas en población de habitantes y en algunas variables de salud. Ellos estaban muy bien, ahora están en ascenso, y Uruguay ustedes ven como claramente la gráfica, hay un descenso de los casos diarios confirmados por millón de habitantes. Esto marca de alguna manera que la epidemia en nuestro país viene siendo controlada. Cuando uno mira y compara con otros países del mundo, ustedes tienen aquí una tabla comparativa entre Estados Unidos, que ustedes saben que le está yendo muy mal, y es una tabla comparativa con países que les está yendo bien, Japón, Australia, Vietnam, Estonia, bueno, en fin, y al final tienen ahí a Uruguay y a Nueva Zelanda, y lo que se compara es la población por millón, la población en millón de habitantes, las muertes por millón, los casos por millón y los test realizados por 1000. Ustedes ven que Uruguay tiene una población obviamente de 3 millones y algo de habitantes, han fallecido 6 uruguayos por millón de habitantes, tenemos 236 casos por millón de habitantes, y ustedes vean ahí la tabla comparativa con los otros países con los que nos podemos comparar y con los que le ha ido mejor en el mundo, ¿sí? Fíjense la gran diferencia de lo que es Estados Unidos, 315 fallecidos por millón de habitantes. Algo pasó que no me pasa, ahí me pasó la diapositiva. Esto es un gráfico que muestra los casos de COVID-19 causados por el virus SARS-CoV-2 al 14 de junio. Ustedes saben que van 848 casos confirmados, ayer hubo un caso nuevo. A la izquierda ven los casos activos, son 37 y representan el 4,4% del total. A la derecha los casos cerrados, que son 811. A la izquierda ven que de los casos activos, la mayoría, el 92%, son casos leves a moderados, y solo el 8%, que son 3 casos graves, que quedan en las unidades de terapia intensiva. Dentro de los casos cerrados hay recuperados 788, que son el 96,5%, y fallecidos son 23, que representan el 3,5%. Este gráfico, que también esta tabla, que generalmente la ven, es solo para mostrar la distribución. En Montevideo hay 14 casos activos hasta el día de ayer, en Rivera quedan 10 casos activos, y bueno, hay algunos departamentos que tienen algunos casos aún. Ahora, estos datos que les acabo de mostrar muestran un poco la situación de nuestro país y cómo está con respecto a la región y al mundo. Y podemos decir entonces que tenemos una situación bastante ventajosa, pero que tenemos que mantener el alerta, sobre todo por las fronteras y por la situación a nivel mundial aún. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que uno tiene un síntoma? Ustedes interactúan con su familia, con sus compañeros de trabajo, en la comunidad en general, y quiero mostrarles, estos son datos de Uruguay al 10 de junio. Ustedes vean que estos son datos sobre los pacientes confirmados para SARS-CoV-2. La mitad de los pacientes han tenido tos, un poquito menos de la mitad han tenido fiebre, dolor de garganta un tercio, rinorrea, que es moco por la nariz, 31%, la anosmia,
que es el trastorno, la falta de olfato brusca, el 18%, no es despreciable, el trastorno del gusto, el 16%, y la falta de aire, un 15%. ¿Por qué los muestro estos datos? Para que ustedes vean que la fiebre puede o no estar presente, ¿sí? No siempre está presente y los pacientes pueden igual tener una infección por SARS-CoV-2. Y los síntomas pueden ser tanto respiratorios altos como bajos. Aquí no está contabilizado los síntomas digestivos, pero ustedes sepan que puede haber dolor abdominal, náuseas, vómitos o diarrea. Ahora hay un dato interesante que son que los habrán escuchado, que son los asintomáticos. Los verdaderos asintomáticos son las personas que tienen el virus SARS-CoV-2, pero nunca desarrollan síntomas, ninguno de esos síntomas que hablamos previamente. Y esto, saber el tema de los asintomáticos que existen, es una base muy sólida para que todos entendamos por qué debemos mantener un distanciamiento físico sostenido y por qué debemos usar máscaras. Y esto es por qué, porque nunca sabemos cuando estamos frente a alguien que puede tener el virus pero no tiene síntomas. Ustedes ven, esta diapositiva está repartida en dos partes, la parte superior y la parte inferior. La superior es datos de Estados Unidos. Ustedes ven aquí cómo se muestra en la punta de esta pirámide los fallecidos, pero en la base son los que son asintomáticos o con síntomas pero no detectados. Groseramente, para Estados Unidos, 1/3 de los pacientes son asintomáticos. Nosotros tenemos nuestros datos en Uruguay, miren la parte inferior de la gráfica, del total de confirmados en nuestro país, 164, eso es el 19,4%, se presentaron sin síntomas, o sea, son asintomáticos. Estos son sobre todo contactos de casos confirmados, o en el marco de los testeos que se han hecho, o por muestreos de los LPEM, asentamientos, en el ambiente laboral, etc. O sea que podremos decir que 2 de cada 10 casos diagnosticados en nuestro país son asintomáticos. Y esto nos debe poner siempre en alerta y nos da el sustento de por qué tenemos que, en forma sostenida, tener siempre una distancia de seguridad y de usar una máscara. Ahora les voy a mostrar lo que se llama la pirámide de riesgo laboral. Todos tenemos que entender que a la hora de reinsertarnos a trabajar, no todos tenemos los mismos riesgos. Los invito a que ustedes entren a la página web nuestra de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas. La dirección es www.infectologiasintilde.edu.uy, y ahí enseguida van a ver este panel, donde van a ver este artículo que dice clasificación del riesgo de exposición laboral al SARS-CoV-2, y ustedes pueden bajarlo en un PDF y leerlo en forma tranquila, está en forma muy ameno escrito, y lo pueden leer y profundizar sobre los riesgos. Pero en forma general, esta sería una pirámide de riesgo laboral. La mayor parte de los trabajadores que se van a reinsertar a trabajar tienen un riesgo de exposición bajo. Hay otro porcentaje que tiene un riesgo de exposición medio, otro alto y otro muy alto. Para poner algunos ejemplos, riesgo de exposición bajo es alguien que hace teletrabajo, que trabaja sobre todo desde su hogar, o oficinistas que no tienen un contacto cercano, frecuente con compañeros de trabajo, ni con clientes, ni con el público. Eso podríamos decir que son personas que tienen un riesgo bajo de exposición de adquirir una infección por SARS-CoV-2. Un riesgo medio en un área donde hay transmisión comunitaria activa, que no es el caso de Uruguay. Ustedes ven que cada vez la transmisión comunitaria es menor. Son aquellos que pueden tener contacto con el público general, por ejemplo, en escuelas, en entornos de trabajo con alta densidad de empleados. O sea que en un ambiente laboral, en este caso la Facultad de Medicina, van a haber trabajadores que tienen un contacto con el público, con los estudiantes, con los otros trabajadores, con docentes, etcétera, de una forma más intensa que otros. Cada uno tendrá que identificar cuál es su área de trabajo y cuál es el riesgo. Por eso los invito a que lean el material. Un riesgo alto son sobre todo trabajadores
trabajadores de la salud, médicos, enfermeros, trabajadores de ambulancias, etc. Muy alto son trabajadores de la salud que realizan maniobras de aerosolización, cuando se aspira la vía aérea de un paciente en la terapia intensiva, cuando se hace una intubación orotraqueal, una fibrobroncoscopía, puede ser alguien que trabaje que hace autopsias, en fin. Ustedes, le quiero poner con este gráfico, con esta pirámide, que el riesgo laboral de adquisición o de exposición al virus es muy diferente según el trabajo que realizamos. Este otro cuadro, que está adaptado a una publicación de la New England Journal of Medicine, no es complejo de leer, se los voy a explicar. Ustedes ven a la izquierda una flecha que sube hacia arriba, que es el riesgo ocupacional de contraer el virus. Y arriba ven una flecha que va hacia la derecha, es el riesgo que tiene una persona de tener una enfermedad grave. Eso puede ser un riesgo bajo, sobre todo los adultos jóvenes que no tienen enfermedad persistentes de alto riesgo, o puede ser un riesgo medio, un adulto de mediana edad o un adulto joven que tiene alguna enfermedad preexistente de alto riesgo, o puede ser un riesgo alto, un adulto mayor o adulto de mediana edad pero que tiene una enfermedad preexistente de alto riesgo, ¿sí? Y a la izquierda, vuelvo a la izquierda, es el riesgo ocupacional de contraer el virus, puede ser un riesgo bajo, medio o alto. ¿Sí? Bajo, siguiendo más o menos el patrón de hoy, trabaja desde el hogar o con medidas estrictas de distanciamiento. Medio, contacto con personas quienes se conocen que tienen el coronavirus. Alto es un contacto con personas con COVID-19 confirmado. Y entonces ahí se genera esta tabla que muestra un poco el riesgo y las conductas que uno tendría que tener. Todo lo que está marcado en verde que dice A, uno podría usar una mascarilla facial, en este caso fuera del hogar porque está en el trabajo, realizar una higiene de manos de forma recomendada, ya sea un lavado con agua y jabón o alcohol gel, y el uso del equipo que requiera para trabajar en su ambiente laboral, dependiendo qué tipo de trabajo realiza, ¿sí? El B podría ser entonces de mayor riesgo y discuta acerca de los riesgos y las medidas para limitar la exposición al coronavirus y que considere solicitar licencia justificada de su puesto de trabajo. Esto es, por ejemplo, alguien que trabaja con un riesgo ocupacional medio, ¿sí? Que no sería en la Facultad de Medicina esa situación. Pues dice, contacto con personas en quienes se desconoce si tienen el coronavirus. Bueno, perdón, uno en un ambiente donde tiene mucha intensidad de trabajo y interactúa con muchas personas, podría tener un riesgo medio ocupacional. Si además usted es un adulto mayor o es un adulto de mediana edad y tiene una enfermedad preexistente importante, ahora vamos a ver cuáles son las enfermedades preexistentes, pero son cardiovasculares, diabetes, inmunosupresión, patología renal crónica, hepática crónica. Bueno, usted podría entrar en este ítem B y se podría discutir, como se ha discutido hasta ahora, las opciones de licencia. Pero si a esta situación le sumamos la situación epidemiológica uruguaya, que si se mantiene así, la circulación del virus es muy baja, yo diría que una persona, aunque esté en este ítem B, podría trabajar sin mayores problemas, con las precauciones que vamos a ir desarrollando luego. Y bueno, y si usted cae en el ítem C, esto es alto contacto con personas con COVID-19 confirmado y está trabajando, bueno, esto sobre todo en un hospital, por ejemplo, ¿no? Que no es el caso de la Facultad de Medicina. O sea que cuando mucho podrían caer personas, trabajadores en este ítem o en este ítem, o sea, en las B. Ahora, ¿cuáles son las medidas de prevención? Ustedes saben que hay muchas máscaras que protegen de la infección y de la transmisión del virus. Tienen estas máscaras de la izquierda arriba que se usan, se llaman N95 y se usan en ambientes hospitalarios y cuando se hacen maniobras de aerosolización.
La otra es una máscara quirúrgica, las que tienen la derecha, las que tienen abajo a la izquierda son de tela, y lo que está a la derecha es un protector facial. Entonces, ¿qué medidas protegen contra la infección o la transmisión? Por supuesto, el distanciamiento físico, aquí está medido, está publicado hace muy poco en una revista que se llama Lancet. Dice, posibilidad de infección o de transmisión. Si no hay intervención y las personas se mantienen a menos de 1 metro de distancia, este es el riesgo que tienen de infectarse o de transmitir el virus, 12,8%. Pero si usted introduce una intervención que es mantenerse a más de 1 metro de distancia, idealmente 1,5 metros o 2, a medida que va aumentando la distancia se hace más efectiva esta práctica, pero mínimamente tiene que ser 1 metro, baja el riesgo a 2,1 a 2,6%. El uso de máscaras faciales es lo mismo, si usted no tiene máscaras, 17,4%, si se usa máscaras el riesgo baja a 3,1%, y con los protectores faciales es de 16%, baja a 5,5%. O sea que estas son medidas que se han medido su eficacia y son eficaces para disminuir la infección y la transmisión del virus. Esta diapositiva, que está un poco cargada, es brevemente las guías interinas de la Organización Mundial de la Salud del 5 de junio, y explica algunos conceptos que son importantes. ¿Cuál es el propósito del uso de las máscaras? Es prevenir que las personas infectadas transmitan el virus a otras personas, y eso se llama control de infección, y o proteger a la persona sana de enfermarse, ¿sí? Los riesgos de exposición al virus pueden depender según la intensidad del virus circulante. En Uruguay, lo reitero, y ustedes ya lo han visto, hay muy poca circulación del virus en estos momentos. Estamos hablando al día de hoy, 15 de junio. Y las medidas que cuente cada país para implementar medidas de prevención de la transmisión en la comunidad. Eso tiene que ver con todas las estrategias que desarrollan los países, ¿no? Y las características de la actividad laboral que se desempeña. Por ejemplo, no es lo mismo alguien que tiene contacto cercano con el público que alguien que trabaja en una oficina, en un área donde prácticamente no tiene contacto con otras personas y solo interactúa con 2, 3, 4, 5 compañeros más. Eso lo verán ustedes en cada área de trabajo. También depende de la vulnerabilidad de la persona que debe usar la máscara. Ejemplo, una máscara quirúrgica puede ser usada por personas mayores, inmunocomprometidos y con algunas comorbilidades, como hablamos hoy. Puede ser necesaria una máscara quirúrgica que es mejor que una máscara de tela. El lugar donde viven, ¿sí? Por ejemplo, si hay aglomeración o situaciones que no le permiten mantener una distancia aceptable, como pueden ser los buses, ir en un ómnibus, entonces hay que usar una máscara de tela, como ya saben que hay que hacer en Uruguay. Por supuesto, la factibilidad de poder pagar la máscara y la tolerancia al uso, no todo el mundo tiene la misma tolerancia, y el tipo de máscara, quirúrgica versus de tela. Entonces aquí vamos a analizar 3 situaciones: la población objetivo, el propósito de la máscara y el uso. Lugares donde las personas no pueden mantener el distanciamiento físico, o sea, hay un contacto estrecho, eso puede ser un ómnibus, o empleos donde hay un contacto cercano, una oficina donde el distanciamiento físico no se logra mantener en forma adecuada, entonces hay que usar una máscara. El uso potencial, hay un potencial beneficio, perdón, en el control de la infección, y uno usa una máscara de tela no quirúrgica. O sea, si ustedes trabajan en un ambiente, en una oficina, con 5 o 6 personas y no pueden mantener adecuadamente el distanciamiento físico de 1,5 metros o 2, mínimamente 1 metro, pero idealmente 1,5 metros o 2 entre una persona y otra, entonces van a tener que usar una máscara todo el tiempo. Más aún si no pueden ventilar adecuadamente el lugar. Lugares donde las personas no pueden mantener, en B, el distanciamiento físico, contacto estrecho, y la persona está dentro de la población vulnerable, o sea, usted es un añoso, tiene alguna patología que lo inmunodebilita, eso es más de 60 años, enfermedad cardiovascular, cáncer, enfermedad crónica pulmonar, enfermedad cerebrovascular, inmunosupresión, entonces ahí la recomendación es una máscara quirúrgica por encima de una máscara de tela.
¿Se puede usar una máscara de tela? Sí, se puede usar y está recomendado usar una máscara de tela también, pero en este grupo, si va a trabajar en un ambiente donde va a interactuar con muchas personas, es mejor que use una máscara quirúrgica. Y después hay una situación que si el trabajador tiene síntomas sugestivos de COVID-19, ahí uno debería usar una máscara quirúrgica si está con síntomas, pero aquí no debe ir a trabajar. O sea que lo importante es, si alguien empieza con síntomas compatibles con una infección por SARS-CoV-2, entonces no debe ir a trabajar y debe quedar en su casa, pedir la asistencia de su prestador de salud y seguir las recomendaciones que se les dé. En cuanto a la máscara de tela, o sea, las no quirúrgicas, el uso, por supuesto, es personalizado, deben cambiarse si se ven visiblemente sucias o húmedas, no se recomienda usar una máscara húmeda por tiempos prolongados, hay que remover la máscara sin tocar el frente de la máscara, no tocarse los ojos o la boca después de removerla, debe guardarse en una bolsa sellada, puede ser un sobre de papel, por ejemplo, hasta que pueda ser lavada con agua caliente y luego usarla nuevamente. Y hay que lavarse las manos inmediatamente de retirarla o usar alcohol gel. En cuanto al tipo de higiene de manos, usted si tiene las manos visiblemente sucias, lo que hay que hacer entonces es hacerse un lavado de manos con agua y jabón, con una correcta estrategia, 20-30 segundos de aplicación del jabón y de frotación con enjuague y correcto secado. Si uno tiene las manos visiblemente sucias, no tiene que usar alcohol gel, lo que tiene que hacer es agua y jabón. Si las manos no están visiblemente sucias, entonces puede aplicar alcohol gel sobre las manos y friccionar hasta que se sequen. Ustedes saben las estrategias para hacerlo correctamente. 2 o 3 cosas sobre limpieza y desinfección. La limpieza consiste en la eliminación física, por método de arrastre, de toda la suciedad, incluyendo materia orgánica que puede contener agentes infecciosos. Mientras que la desinfección es el proceso mediante el cual se eliminan microorganismos inactivando la proliferación y o destruyéndolos, ¿sí? Alterando entonces la estructura o su metabolismo y esto se hace utilizando agentes físicos o químicos. Hay muchos desinfectantes de superficie, clorados, alcohol, amonios cuaternarios, peróxido de hidrógeno, etc. ¿Cuál puede ser la estrategia? Usar etanol en cualquier superficie pequeña, con excepción de pantallas o de goma, e isopropanol para pantallas, monitores, pantallas LED, LCD. En las superficies de contacto, hay que recordarlas, son aquellas que tienen frecuente contacto con las manos, ¿sí? Aquí tienen algunos ejemplos, que es todo lo que tocamos con las manos, es lo que puede estar con niveles de infección, niveles de microorganismos más altos. ¿Por qué hay que tener énfasis en la superficie de contacto? Porque es donde los microorganismos patógenos se han encontrado, ya sea bacterias o virus o hongos. Las superficies que se tocan con mayor frecuencia son las de mayor riesgo de contaminación, obviamente. O sea, ¿cuál sería la estrategia? Es que haya una responsabilidad personal con la limpieza del entorno. Idealmente, cada uno deberá ser responsable de limpiar y desinfectar, por ejemplo, los teclados y otras superficies de alto contacto en el entorno de nuestro trabajo, dependiendo de lo que uno haga, ¿no? Y esto debería ser a diario y en forma sistemática. Uno puede usar un spray con alcohol al 70% y, por ejemplo, limpiar, desinfectar las zonas de trabajo de uno o, en caso que comparta áreas con otros compañeros, también desinfectarlas de esa manera. Hay otras recomendaciones generales, como adentro del ambiente de trabajo, también adentro o afuera del ambiente de trabajo, porque uno se puede infectar en la comunidad o haciendo otro tipo de cosas, ¿verdad? Evitar las aglomeraciones en reuniones o en zonas de comida o de descanso. Recuerden que cuando uno va al descanso o a comer, es cuando se saca la máscara y ahí es el mayor, y generalmente ahí dialoga e interactúa y socializa con otras personas, y ahí es donde hay mayor riesgo de transmisión de la infección o de adquisición del virus. Hay que tratar de evitar el contacto físico, salvo los saludos que ustedes ya saben,
no usar materiales de otros funcionarios sin desinfectarlos antes, hay que lograr una ventilación natural todas las veces que sea posible para facilitar la recirculación del aire, hay que evitar prender los aires acondicionados porque el aire traslada más lejos las gotitas y las puede disecar un poquito, las puede deshidratar y eso permitir un traslado a distancia más grande, ahí ya el distanciamiento físico no sería tan efectivo, hay que buscar formas de climatizar el ambiente, prenderlo antes, de entrar a trabajar, el primer compañero que llegue, que prende el aire un rato, y después cuando ya llegan los demás se puede apagar o buscar otras estrategias de climatización. Y hay que ampliar la distancia física del trabajo, o sea, mover sus escritorios, sus sillas, en caso que trabajen así, de esa manera, para tener una distancia física sostenida todo el tiempo que se pueda. Después hay preguntas clásicas que son, bueno, yo tuve contacto con alguien que me parece que tuvo COVID, bueno, cada cual tendrá que consultar a su prestador y hacer las consultas, pueden hacer las consultas de salud ocupacional, por supuesto, la cátedra de salud ocupacional tiene toda una estrategia para esto, pero groseramente la definición de contacto es más de 15 minutos a menos de 2 metros, o cualquier duración de contacto en un cara a cara a menos de 1 metro, ¿sí? ¿Y cómo se traduce eso a los efectos prácticos? Bueno, todos los convivientes de un caso positivo pasan a ser un contacto, obviamente. Todos los que ingresaron al hogar de alguien que es positivo, por diversos motivos, en los 2 o 3 días previos al inicio de los síntomas, pasa a ser un contacto también. Las parejas de un caso positivo pasan a ser contactos. Los amigos o conocidos que hayan compartido artículos de distinto tipo, por supuesto está prohibido compartir el mate, la bombilla, el tomar el mate con los compañeros, compartir cigarros, etcétera, ¿no? También pasa a ser un contacto, y también en el caso de los compañeros de trabajo, que es una consulta habitual, si uno tiene un vínculo directo con las personas con las que trabaja más frecuentemente y no se han mantenido en forma sostenida las precauciones, o ha interactuado en áreas comunes, el comedor, por ejemplo, donde se almuerza o se tiene el descanso, esos generalmente pasan a ser contactos. Así que estos son algunos ejemplos de contacto de un paciente con COVID positivo. Finalmente, los conceptos de las 3C para evitar brotes. Estos son conceptos globales que sirven tanto para la actividad habitual de todos nosotros en la comunidad, como en el ambiente laboral. El riesgo de brotes, o sea, de tener muchos casos en un lugar, se ve incrementado, es de mayor riesgo cuando estas 3C se superponen. O sea, si usted está en un lugar cerrado, con poca ventilación, o está en lugares concurridos, con mucha gente cerca, o con contactos cercanos, con conversaciones de corto alcance, cara a cara, a menos de 1 metro sin máscara, esto expone a las personas a que infecten a otras si uno es positivo, o de adquirir el virus en caso que se encuentre en ese ambiente con alguien positivo. Esto fue desarrollado por el gobierno japonés, yo lo que hice acá fue adaptar las diapositivas, entonces son medidas que hay que evitar: los lugares cerrados sin ventilación, los lugares concurridos con mucha gente, y los contactos cercanos cara a cara, menos de 1 metro sin máscara. Si usted además combina estas 3 situaciones en un mismo lugar, en un mismo ambiente, hay un riesgo importante de un brote o clústeres, como se llama, por este virus. Para terminar, finalmente, algunas reflexiones. Para el futuro previsible, el riesgo de adquirir COVID-19 nunca será cero, por más que nosotros controlemos bastante bien, en forma sostenida, la circulación del virus en nuestro país. Vamos a tener las fronteras como un problema, vamos a tener el problema de los turistas que ingresen al país, y más adelante se abren las fronteras, cuando se abran, o los uruguayos que vayan y viajen a lugares de circulación del virus, y cuando regresen, todos esos van a ser riesgos de introducción o de reintroducción del virus a nuestro país. O sea que
El riesgo no va a ser cero, por lo menos por este año y tal vez probablemente por el otro, mientras no tengamos vacunas, mientras no tengamos un control eficiente del virus a nivel mundial, vamos a tener un riesgo. Así que el riesgo de adquirir COVID-19 no va a ser cero en los próximos meses o años. Entonces siempre tendremos que estar en un equilibrio entre el riesgo y determinadas decisiones individuales y grupales que tomemos. ¿Sí? O sea que hay una parte de todo esto que tiene que ver con la decisión individual a la hora de hacer cosas. Finalmente les dejo una reflexión final de una editorial que me había pedido la revista médica del Uruguay que escribiera, y esta es la reflexión final para que todos pensemos. Cada persona debe tener reparo sobre el estado de otra y saber que una conducta favorece o perjudica a los demás individuos de la comunidad. Eso es tener conciencia social. La sociedad deberá entender entonces que hay una razón ética detrás de todas las medidas. Cada que se pide distanciamiento social o físico, cada que se les pide un autoaislamiento si usted fue contacto de un caso positivo, u otras medidas como el uso de máscaras, etc. Y que si uno practica la autodisciplina, estará colaborando en forma global con toda la sociedad y con toda la comunidad, por supuesto con su entorno familiar y con su entorno de trabajo. Muchas gracias. Este es el equipo de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas y quedamos a las órdenes para cualquier duda en el futuro.